Este es el cartel que ha hecho el Ayuntamiento. Generosamente yo quiero darle las gracias a la Consejería de Cultura, a Maribel, a las técnicas de cultura, a Lucia, a Paqui y también a Isabel, que ha sido un poco la que me ha invitado a hacer esta aportación en este día tan emblemático y significativo como el Día del Libro. Y además en la biblioteca Mateo García, con el que me unía una honda amistad y afecto, ¿no? Y entonces cuando me llega el cartel digo algo sorprendente, que me movió el corazón muchísimo, y que este detalle, que pasa casi desapercibido, Totana, entre azar, qué idea fabulosa. Llamo a Turismo y me dicen que no sé, bueno, tampoco sabía mucha información, la información que tienen es que el pleno del ayuntamiento, a propuesta de algún concejal, que tengo que investigarlo, no lo sé, es que había propuesto que durante el mes de abril se... Ah, mira, qué casualidad, está ahí Martín. Pues Martín, hay que felicitarte porque es preciosa la idea. A través de buenas tardes, a través de una moción se expuso este caso para que durante el mes de abril, dentro de la floración tan emblemática que tenemos, pues que a nivel cultural, pues que todas las publicaciones que hubiera se incluyera el logo de Infrapar. Pues me parece una idea genial y me parece una frase súper delicada y a mí personalmente la maquetación me ha fascinado. He estado un rato disfrutándola porque verdad, entonces quería un poco agradecerlo. Y además da la casualidad que Antonio Sete en esta fotografía antigua elaboró, se ve que era un hombre muy polifacético, una pomada de azahar para el cabello. Bueno, que antes creo que todo se reciclaba, todo se reutilizaba y todo, bueno, no es como ahora que no todo era reutilizable. Entonces, bueno, pues entre estas emociones, digo, bueno, pues voy a dedicarle también un pequeño detalle de afecto a este título, Martín, que no sabía que venía de tu arte, pero te lo agradezco. Y luego también sería interesante que en algún momento no podemos hacer la producción de fiestas ni todas esas cosas, pero sí que debemos disfrutar el mes de abril del paso de los huertos, visitar alguna casa señorial, que seguramente no se puede. Este año no está. Yo acordaré lo que sube y huele un poco, porque hay que subir. Hay poquísimo. Cuando éramos jóvenes el pueblo se inundaba, era una cosa fabulosa. La Rambla, ¿vale? también la Rambla de Bonía. Tenía La temática era esa, Juan. ¿Sí? La temática sí era esa. Sí. Lo que pasa es que este año ya no daba tiempo a hacer eventos relacionados con el azar. Pero sí, para que el año que viene, pues nada. Floraciones, música, cultura, todo fuera en torno a... Estupendo, felicitar la iniciativa y también al pleno por acogerla y ponerla. Entonces, bueno, decir que yo quería decirlo porque de verdad me sorprendió cuando vi el cartel, qué cosa más exquisita. Bueno, vamos un poco ya a lo que nos conviene. Mira, el siglo XIX es un siglo fascinante en Totana. Yo digo que es casi un renacimiento. Los catalanes tienen la reminiscencia, nosotros tenemos también un renacimiento cultural muy importante. Si el siglo XVI en Totana ha sido el siglo de la construcción del Templo de Santiago, con la figura de Jerónimo de Córdoba y sus colaboradores Carmona y Rodríguez, y bueno, pues todo lo que supone la construcción del templo, la configuración urbana de la ciudad, que se está estructurando y organizando. Bueno, también la edificación de parte de la estructura del Santuario de la Santa. El distrito fue un siglo de florecimiento importante y significativo. El distrito fue un siglo de penalidades. No quiere decir que no hubiera epidemia, que la hubo, pero en el distrito fue con más intensidad. Sin embargo, en esa intensidad, en el siglo XVII tenemos la construcción de la torre, ¿vale? Y tenemos también la construcción de infraestructuras de carácter hidráulico. Hay que regar los campos, eso es nuestra forma de vida. Luego también está en el siglo XVII pues, la construcción del convento de los alcantarinos, llegan los franciscanos alcantarinos, que son un impulso cultural para Totana importante. El siglo XVIII es el siglo de la familia Martínez, Martínez Vélez, Martínez Teruel, Martínez Aledo, esta saga familiar de pintores y de personas de una habilidad especialmente significativa, y luego toda la obra de la construcción del caño de la Carraca, que nos trae el agua de la Carraca hasta la fuente, ¿no? Y todo lo que estoy así como muy general, no hay mucha más esencia, ¿no? Los siglos XIX son de personajes de una gran relevancia, ¿vale? La mitad del siglo XIX y hasta la guerra civil hay un periodo ahí de plenitud a nivel cultural. Hoy está la figura de Fernando Navarro, del pintor Tomás Andreu, de Juan José Díaz Ortega, un hombre muy desconocido que tiene algunas imágenes religiosas y tiene un Cristo en el cementerio que es para descubrirse, ¿vale? Está también la figura de los hermanos Miralles, Francisco el fotógrafo y Tulio el pintor. Está también la familia Munuera, Pedro Munuera, el plano, el croquis de Totana del año 31 de él. Su hijo José María fue un músico de relevancia a nivel nacional e incluso, de alguna manera lo hablo con María José, que este tema lo conoce ya bastante, probablemente algunas de las composiciones de los Dolores fuesen también de él, ¿no? Aunque alguna letra probablemente sea de... Las letras son dos. Son dos.
verdad es que algunas se perdieron, otras por ejemplo, había un canto, que era el canto del pretorio, que los más pequeños relataban delante de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores en Semana Santa, y era un grupo de niños cantando acontecimientos de la Pasión de Cristo, y es posible que también fuese él. Pero esto sí lo pongo entre comillas, no tengo seguridad, ¿vale? Bueno, quiero decir que está también Antonio Camacho, el alcalde que construye la cárcel, construye el cementerio, un médico con una gran visión higienista, que había que sacar la cárcel de la miseria que había, los sacaron del ayuntamiento y darle un sentido de reeducación a los presos, ¿no? Luego también, con lo del cementerio, Juan Miguel Marín. La figura de Pedro Lazarín lo he puesto porque es uno de los primeros exportadores de las que tenemos constancia, en total la de la naranja de Europa, y que ahora tiene relación con los SETI, pero eso también lo comentaremos. Luego también el siglo XIX, pues es el siglo del profesor Buenaventura, viene del XIX, un centro de una repercusión a nivel nacional importante en todo el levante español. Hay una figura, aunque Alejandro Ten es posterior, pero sí que nace en el año 1883, y los primeros años de la década de 1920, esto Rafa lo conoce mejor que yo, escribe dos zarzuelas, creo que no, La Tempestad y La Leche de Don Zenón, y luego también Reflejos, que esto creo que es del año 50 o alguna cosa así. Y luego pues aquí está Muñoz Palau, que hay que descubrirse entre su capacidad en la agricultura, el agua, el cooperativismo, y luego por el protagonista que nos comenta de aquí, el poeta Antonio Sete Pera. Vamos a ver quién es Antonio Sete Pera. Los primeros años de Antonio Sete están velados por el misterio, pues porque no sabemos nada menos, que parece que nace de una manera muy pobre en un molino, dicen algunos de los prologuistas de su obra, y que muy pronto queda huérfano. He intentado localizar su partida de nacimiento, porque Muñoz Palau dice que nació en Ciza, pero Ciza no está, y otros dicen que nació en Alcocer, y en Alcocer no lo he podido encontrar porque el archivo está muy disperso. Intentaré seguir y confío en alguna vez poderla encontrar, ¿no? Pero él debió nacer en torno a 1860. Y dice un prologuista en su libro, que es un libro que escribe que se llama Contra la corriente, dice textualmente: bien acertado sobre el título para un hombre que como él ha tenido que ir siempre arriba, desde el día que en un humilde molino de la huerta murciana viola. O sea, pueblos sencillos, recursos económicos, con poquísimas posibilidades, pero tiene también lo que se ha tratado un poco el mecenazgo, ¿no? A ver, el canónico, bueno, otra cuestión, el canónico Montesino en otra obra, El Ecos del Alma, dice que solo, pobre, precisaba desde niño ganar con su trabajo el pan de todos los días. Estaba llamado a ser un obrero más, un jornalero más, dedicado a las tareas pues de menos preparación. Me parece que me saltó una diapositiva. No me saltó una diapositiva. ¿Vale? Por lo tanto, la situación inicial de Osete es bastante desconocida ahí, y eso queda un poco velado. Sí que sabemos que tiene un dolor por la orfandad, se siente huérfano, ¿no? Y entonces, en un poema que escribe Navegando en 1897, hace este guiño a esa falta de la madre, y que le he pedido a María José, que tiene esa voz tan excepcional, lo quisiera a favor de leer el poema, y para que veamos un poco la hondura y la significación de estos pocos versos del poema de la ciudad. Gran poeta, yo quisiera... No, perdón. No, ¿Para qué sirven? No, esa tampoco. Pues léelo tú aquí, por favor. En triste duelo, eso, perdóname. En triste duelo. ¿Lo ves? En triste duelo cruzo la existencia. En triste duelo cruzo la existencia, fiera, y como ves, me consuelo. También mi madre me espera. ¿No sabes dónde? En el cielo. Él habla con un marinero que está en alta mar y que, bueno, tiene la ansia de llegar y dice: no te preocupes, te espera a la vuelta al abrazo de tu madre que te adora, pero a mí me espera en el cielo. Ese dolor de la orfandad, de no haber conocido la infancia, va a marcar mucho su vida, porque va a ser una persona de una gran ternura, una gran sensibilidad por los problemas de los demás, muy cercano con el dolor, con la angustia, que también va a sufrir en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esta belleza en su poética. Hay el mecenazgo, sabéis que es muy importante, ha sido siempre personas que pues, tenían una cierta capacidad, una cierta sensibilidad, y apoyaban a aquellas personas que tenían menos recursos económicos. El pintor Albacete Long presiente que Osete tiene habilidad. Por lo tanto, como era pintor, intenta instruirlo en la técnica de la pintura, que parece que ahí no era nada. Por lo tanto, pasa en Murcia a la atención de un farmacéutico de Alberto Medina. Y en la rebotica, sabéis que las tertulias eran eso, igual que me contaba con muchísimo encanto Vicente, me tiene cosas escritas muy bonitas sobre la sombrería, la resombrería de tu familia, pues aquello era un punto de encuentro, un punto de anécdotas, de contarse las experiencias de la vida, ¿no? Pues en esa rebotica pues es donde Antonio Sete empieza a impregnarse
del saber, del conocimiento, de la sabiduría de las personas que asistían a la tertulia, gente preparada, gente de capacidad, algunos poetas murcianos del momento. Entonces, en 1800, aunque habéis escrito antes algo, sobre todo poemas de carácter religioso, porque la religiosidad, la fe, el cristianismo están presentes en su vida, pues, también muy propio de la época, ¿no? Pero en 1886 Zorrilla viene a Murcia, porque hay la sociedad belluga lo va a nombrar presidente honorario y le entrega este título que se conserva en el museo, en el archivo histórico de Valladolid, reconociéndole y distinguiéndole como presidente honorario de esta sociedad. Y Osete recita un poema dedicado a Zorrilla. Y Zorrilla contesta con estas palabras: lleno de generoso entusiasmo, estrechó la mano del señor Osete, a quien pidió el manuscrito para conservarlo como grato recuerdo de admiración a nuestro paisano. Y luego él me va a leer la primera estrofa de este poema, que es largo, larguísimo. He tenido que cortarlo porque ocupa toda la página del Diario de Murcia. O sea que este se playaba escribiendo. Gran poeta, yo quisiera que esta humilde canción mía encerrase una valía, tal que digna de vos fuera. El entusiasmo en mí impera, pero soy insuficiente, y al verme de vos enfrente, el labio trémulo calla, y riñen muda batalla el corazón y la mente. Bueno, muchas gracias por esta proporción. Una voz que pone mucho encanto. Bueno, pues ya se despunta y los medios de comunicación dicen: este hombre, vale, aquí hay esencia, aquí hay entidad, ¿no? Y ya empieza a reconocerse y tal. Bueno, en 1886 va a Madrid, pero claro, el amor, como siempre, lo trae mucho otra vez, y el amor lo trae Totano, porque casa con una totanera, Isabel Alajarino, y es hermana de el portador de naranja que os he comentado antes. Cuando está en Totana, entre 1887 y 1901, que se marcha otra vez a Madrid, recibe multitud de premios, reconocimientos pues, de diversas sociedades literarias, de Málaga, de Murcia, de Lérida. Bueno, hay multitud de cosas que yo no he agarrado todo porque sería interminable. Luego, bueno, aquí en el Diario de Murcia, del certamen de 1887, publica todas las composiciones y aparecen varias composiciones. Era un hombre muy creativo, muy prolífico, ¿no? Ya lo tenemos en 1887 en Totana. ¿A qué viene a Totana? Además de por el amor, ¿no? De su Isabel. Pues viene fundamentalmente a tareas docentes. Lo contando en un colegio, se llama Colegio Santa Eulalia, como procede, ¿no? Tenía que llamarse el colegio, como se iba llamando. Y luego, cuando llega a Totana, también hace tareas administrativas en el ayuntamiento y en el juzgado. Pero además, dirige La Voz de Totana, un periódico que me voy a tener un poquillo en él, por varias razones. Primero, porque es una fuente de conocimiento impresionante. La primera etapa de este periódico, que ve la luz en 1888, había estado bajo la tutela de Luis Zamora Martínez. Y bueno, pues era más un poco recogiendo la dinámica del ayuntamiento, la vida social de la localidad. Pero en una segunda época, cuando se hace cargo de la dirección Antonio Sete, en septiembre de 1889, el periódico da un giro. Y la preocupación y el interés es por lo cultural y por lo literario. Y ahí escriben, pues se publica 2 veces a la semana, y escriben Emilio Mora, la familia Munuera, Juan Arnao, que era un poeta de gran relevancia y que lo tenemos muy perdido en Totana. Hay algunas cosas publicadas de él, pero no hemos podido identificar porque la familia, bueno, pues no ha sido posible. Pero, entonces, me preguntaba antes Salva, el chico de la televisión, que tenemos 137 números, y lo tenemos gracias a una persona que tenemos un profundo cariño, que es Luis Miguel Arnao. Luis Miguel Arnao adoraba Totana, quería Totana con profundo interés, su sierra, todas las cosas que tienen que ver con nuestra tierra, y él conservó, heredando de su familia, los periódicos. Este periódico que sabéis muchos de vosotros que se utilizaban pues, para envolver el pescado y para cosas más prosaicas, pues él conservó esta importante serie de periódicos, ¿vale? Y luego sus hijos, y especialmente Adelaida, que es una mujer excepcional, de una dulzura y un encanto enorme, lo prestó al Archivo General de la Región de Murcia, tan digitalizado que se pueden consultar en internet desde tu casa. Eso es comodísimo. Yo que no conocí esa función hasta hace poco tiempo, antes no estaba multitud de mañanas quitándosela a mi hijo que está ahí detrás. Ya mi hija me iba a Murcia allí a buscar noticias en los periódicos. Hoy está todo en internet, es una bendición, ¿verdad? Entonces todo el diario La Voz de Totana está en internet, ¿vale? Se puede consultar y es un auténtico gozo impregnarse de la manera de ser de esta tierra. Bueno, pues él dirige La Voz de Totana y además el Centro Cultural Europeo, que algunos escritores murcianos dicen: pero ¿cómo es posible que este hombre con este conocimiento y con esta sabiduría esté perdiendo la vida de un pueblo como Totana, ¿no?
pero él amaba total. Pero claro, en 1901 pues ya siento otras inquietudes, ¿no? Ya siento otras inquietudes y busco otros horizontes, porque claro, nuestra vida cultural estaba limitada, porque las posibilidades económicas no lo permitían. Pero es verdad lo que decía antes, que hubo un florecimiento cultural, sobre todo con los centros obreros. Ahí, por ejemplo, diatribas culturales y dialécticas entre el hijo de Munuera, o entre Juan Hernao, entre poetas de la época, eran interesantes. Porque ahora no teníamos la posibilidad de una gran ciudad, y él se va a ocupar también de atender la educación de adultos, ¿vale? Entonces es un hombre de gran implicación a nivel social. Bueno, tiene 7 hijos, más que televisión, pero mueren varios de ellos. O sea, en concreto, mira, su hijo Antonio, a los pocos días de nacer, su hija fue en Santa, otra fue en Santa Florencia, otros 7 mueren 3. Claro, las tasas de mortalidad infantil en esta época eran altísimas. Y sabéis que tanto en la primavera con los temas intestinales, o en el otoño con los temas respiratorios, bueno, pues la campana de Santiago estaba siempre tocando a uno de niños. De hecho, tenemos un toque que es el toque del difunto de esa etapa de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues era altísimo. Y él sufre en sus carnes esa angustia y escribe este poema. ¿Para qué sirven? O sea, ¿para qué sirven los versos? Me parece que es de una dulzura y que María José lo va a recitar. ¿Para qué sirven? Entre mis nerviosos brazos y apretándolo a mi cuerpo, al hijo de mis entrañas, que moría por momentos, besaba en la mustia frente, besaba en los ojos bellos, besaba en las 2 mejillas, besaba en los labios secos. Y al ver que no conseguía nada, clamé descompuesto: si no devuelven la vida, ¿para qué valen los besos? Esa hondura, ese dolor, esa angustia. Gracias. Bueno, pues... estamos por aquí. No estoy yendo para atrás en vez de para la antija, perdón. No. Bueno, aquí he puesto, él escribe a todo el mundo, al que nace, al que se muere, al que se casa. Entonces en la prensa, en el Día de Murcia, sobre todo, hay, bueno, de aquí es un fragmento, pero un soneto a Juan Munuera cuando lo nombran cura, un soneto a su amigo José, a su amigo Soriano, que se ha casado, que se casa con la hija de Palau, al otro que se ha muerto el hijo, al otro, pues, es una sensibilidad enorme. Entonces a cada uno le dedica, a través de la prensa regional y de la prensa local, pues poemas a la voz de Rita Inchescondita, de Antonio Soriano, o sea, pero también ante la muerte de los hijos, de amigos, de conocidos. O sea, esto es un pequeño fragmento de todo lo que tiene, porque necesitaríamos pues eso, varias horas para poder hablar de él. Si alguna vez fuese posible, yo tuve la suerte, gracias también al apoyo de Coato, que hace unos años, porque José Luis entendió la importancia que era dar a conocer la figura de Palau, y él contribuyó a que pudiésemos estudiar la figura y reproducir su trabajo. Un reto que tenemos también de antes sería conocer su poética y su obra y estudiarla a nivel histórico literario. Yo a nivel literario no me atrevo mucho porque se me escapa, yo no soy de literatura, hablamos de cosas que se me escapen y lo que no se hace no lo quiero hacer, ¿vale? Ya pediríamos ayuda. Pero que necesitamos también a alguien, un poco así, las campanas, abuelo, alguien que se anime, como hizo José Luis en su momento, y Coato en concreto, pues para que podamos dar a conocer toda la obra, recopilar toda la obra de Antonio Sete y darla a conocer, ¿vale? Que es muy importante y significativa. Bueno, también, mira, tiene un texto dedicado en 1892 a la llegada del padre Cadena a la Cruz de la Misión, impresionante, de una belleza. No he puesto ningún paso porque tampoco quería agobiaros. Hay varios textos, pero solamente se conserva uno. Yo por lo menos he encontrado uno, el preámbulo, los demás no están. Hablan de la belleza de nuestra tierra, de los huertos, de la hondura religiosa de la ciudad. Luego también hay poemas al Santuario de la Santa, y esta imagen que tenemos aquí es de la bendición del huerto de la Charca, el huerto de los maestres. Hay una imagen de la Milagrosa, que gracias María José me aclaró porque yo pensé que era una inmaculada, y luego dijo, no, que era una Milagrosa, que venía de Francia, la imagen, y que está ahí lamentablemente, y llega un momento que se perderá, y es una pena, no sé por qué eso no se puede recuperar, si la mano ya se rompió. Entonces, a la inauguración, a la bendición de esa imagen también hace composiciones poéticas, ¿vale? Entonces, bueno, pero así hay multitud de acontecimientos de la vida local. Parece que le tocó vivir un mejor momento de claro, vida, ¿no? le tocó vivir un momento importante e interesante. Había sensibilidad, claro, bueno, había también mucha miseria y mucha angustia y mucha necesidad, pero había un grupo de gente que tenía ganas de dar un renacimiento cultural y también preocuparse por la gente que menos tenía, ¿no? Porque hay también un sector importante ahí. Por ejemplo, los próceres de Totana pues, están todos colaborando en el hospital también tiene ahí una labor solidaria impresionante, pues para atender a los más necesitados.
¿vale? Entonces, bueno, que hay también hay sensibilidad cultural, pero también sensibilidad social, desde el entendimiento de la época, ¿eh? Hay que entender un poco en ese contexto las circunstancias. Bueno, en 1901 se traslada a Madrid. Yo esto no lo he podido confirmar, pero hay un anuncio en el periódico, en el Diario de Murcia, que el Centro Escolar de Antorcha de Madrid está dirigido por un tal Antonio Sé. No tengo más datos que ese. ¿Sería él? No lo sé, es posible, porque reúne las condiciones, había llevado a la docencia en Totana, era un hombre de apertura, un hombre culto. No sabemos si se dedicó a eso. Lo que sí sabemos es que se dedicó a producir obras de una manera pues amplia, poética, narrativa y sobre todo zarzuela. Allí se encuentra con el maestro Fernández Caballero, y con el maestro Fernández Caballero hace unas composiciones, él hace la letra y Fernández Caballero hace la música. De esta música, por ejemplo, bueno, aquí publica leyendas cortas, porque su hija Isabelita, una de sus hijas, alcanza dotes musicales significativas, y por ejemplo, mira, en este, que se llama Los Huertanos, que se estrena en 1905 en el Teatro de la Zarzuela, luego en 1950 se vuelve a estrenar otra vez en el Teatro Colmenar de Murcia, ¿vale? Bajo la dirección de Manuel Masuti, con escenografía de Garay, de un pintor murciano. O sea que ha estado presente su obra hasta realmente hace poco tiempo, lo que pasa es que últimamente está velada y la conocemos muy poco, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de las zarzuelas: Caza Prohibida, La Cruz de Mayo, Crecimiento Infantil, este que está inspirado en Sierra Espuña, desde la Sierra, algunos actos transcurren en Sierra Espuña, ¿vale? Ahí tenemos al maestro Fernández Caballero y a su hijo Mariano Fernández de la Puente, que también hizo alguna de la música de su poética, ¿vale? Tiene muy buena relación el hombre, ¿vale? Y ahora está aquí mi compañero Jesús, y tengo que agradecerle que ha hecho un esfuerzo importante para intentar organizar primero, a ver, bueno, es que esto se publica en torno a 1901-1902, en Madrid se imprime para promocionar la naranja mandarina. Sabéis que la naranja mandarina se vendía en las capitales europeas, en Londres, en París, en Berlín, como hoy regalamos caja de bombones, igual que vamos de cacajueño, y esa caja de bombones tan exquisita que te transforman a otro, transportan a otro mundo. Pues entonces la naranja mandarina, adornadísima, muy decorada, se vendían así. Entonces, claro, promocionar la naranja mandarina era una importantísima fuente de riqueza. Pues entonces a Lajarín le pide a su cuñado que escriba un texto, y a Fernández de la Puente, el hijo de Fernández Caballero, que escriba la música. Jesús, con una gran dedicación, esfuerzo, bueno, e interés, hace la transcripción, actualiza esto y coge a los alumnos del instituto. Y con esa voluntad que tiene, esa generosidad, esa paciencia, allí que graban Naranjas Mandarinas. Y la vamos a oír. Vamos a ver. Vamos a interpretar la canción Mandarinas Murcianas de Mario de la Una
tampoco, ¿no? Pues para poder, primero tienen mérito transcribir el texto porque estaba como muy difuso, la música, y luego, porque la escriba, pues eso también. Perdón. Nada, no te preocupes. Lo dejo pausado. Ahora. Perdón. Volvemos a la diapositiva. El actual, ¿no? Vale, ya está. Bueno, pues seguimos con el ritmo de seguidilla sevillana, se ha hecho este ritmo y con un esfuerzo sobrehumano. No, la transcripción realmente no era tan complicada, pero bueno, el coger a los chicos, ponerlos todos juntos, que cantaran todos, la vergüenza de la edad, la dificultad de cantar todos la misma melodía, que parece fácil al principio, pero muy bonito, ¿eh? O sea, les ha encantado ahí. Bueno, Es lo importante. Muy bonito. Ya sabéis que los naranjas mandarinas, que ahora ya no tenemos naranjas mandarinas, que ya una naranja olorosa, que ya pues Uno no más que da. no se troza, es tan agradable. No, pero no porque te da más que uno. Bueno, Jesús, Bueno. tú siempre te has implicado desde que llegaste. Desde que No, llegaste. hago lo que se puede, por intentarlo. es verdad que tiene una capacidad de trabajo impresionante y hay que agradecer una muy buena voluntad, que también es fundamental. Mira, he puesto algunas de las revistas donde él publicó poesía, ¿no? Por ejemplo, La Juventud Literaria, La Moda Elegante, La Ilustración Ibérica, La Española y Americana, El Arte del Teatro, Esos Mundos, Diario de Murcia, Cartagena, abrió una retaíla, que no voy a poner más un poco unos cuantos. O sea, es que fue muy fecundo y publicó en multitud. Y llevar a cabo la recuperación de esto, a mí me ha hecho disfrutar mucho, pero yo llevo recopilando, a mí me costan mucho las cosas, no queréis que yo, por lo menos 14 o 15 años llevo yo ya recopilando esto. Y este año ya hice lo de Cuadernos de la Santa porque parece que necesitaba decir, es que este hombre se merece cierto reconocimiento. Ya por otras personas que vengan, que hagan otra cosa, a nivel literario y demás, ¿no? Pero por lo menos darlo a conocer. Tiene una pena que estas figuras tan emblemáticas y que tanto quieren a Totana, porque su obra está también impregnada del amor a Totana y estas esencias que nos han caracterizado. Bueno, luego, obras de narrativa, por ejemplo, Ecos del Alma, que es una de esas primeras, esta es poética, ¿eh? Es una relación de poemas, igual que Leyendas Cortas, son obras poéticas. Ambas, esta primera es una obra de juventud y quizás dicen los comentaristas de la época pues que le falta un poco su madurez, pero ella se intuye que es un poeta consagrado, que en el futuro alcanzará cosas importantes, que tiene mucho que decir y que hacer. Leyendas Cortas ya es una obra reconocida como una tarea de mucha más calidad. La esposa del sentenciado, que la escribe estando en Totana, no es Contralor ahora. La publica, esto es un anuncio del periódico La Voz de Totana, que se vendía por 50 céntimos, un monólogo que dice que tiene mucha viveza, a pesar de que los monólogos a veces son un poco lentos y un poco pesados, ¿no? Esto es lo que dice la prensa de la época, que había alcanzado pues, bastante consideración social porque era reflexivo, porque tenía hondura y sobre todo porque era dinámico. Y luego, El poder de la ilusión, con Flores de Octubre y La contracorriente, estas obras ya, El poder de la ilusión, Flores de Octubre y Contracorriente, la escribe estando en Madrid. El poder de la ilusión es una novela propia de finales del siglo XIX, una cosa, la publica en 1909, pues donde imaginaba una población rural de la Huerta de Murcia, donde dos niños desde pequeños conviven con lo que tienen, que es la iglesia. Los dos quieren ser monaguillos, los dos quieren hacerse un hábito para vestirse, en las procesiones los dos están constantemente claros, pero se pone en valor pues, la sinceridad, la honradez de la gente de la Huerta, la entrega, el sacrificio. Claro, uno de ellos, Alejandro, va a encontrar el camino de la iglesia y se va a hacer miembro de la Compañía de Cruz. Pero el que tiene la mala pata de enamorarse de la hija del más prepotente del pueblo. Y el prepotente no iba. Pero es que es algo de cierto tópico, ¿no? No iba a permitir que su hija. Entonces, bueno, que hay un amor intenso, pues él lo prohíbe, incluso llegas a castigar al muchacho, incluso a pegar, él tiene que irse, a abandonar el pueblo. Entonces sigue la carrera, estudia carrera de letras, y luego en la madurez se encuentran los dos, el jesuita y el amigo. Entonces va un poco rememorando y recordando una obra entrañable, pero es una cosa pues eso pues, muy propia de la época, ¿no? O sea, que en relación a lo que se estaba haciendo en ese momento, un poco pues, romanticona, pero también emotiva, costumbrista, ¿vale? Bueno, y fallece en 1915 en Madrid. Sabemos muy poco. Lo que sí sabemos es que, como pasa muchas veces en las cosas del arte, el arte no te da para vivir. Y a pesar de tantas historias, en la última etapa de su vida, que fue por visto una larga enfermedad, pues cuando muere deja a su familia en una situación económica bastante precaria.
Entonces, sus amigos murcianos pues se dirigen al ayuntamiento, sobre todo Martínez Tonel, que era el director del Diario de Murcia, que tenía una relación muy positiva para que el ayuntamiento y los amigos compren obras suyas de cara un poco a ayudar a la familia a sobrevivir. Y gracias a eso se conservan en la biblioteca regional y en la biblioteca regional y en el Almudí obras suyas. Si no, probablemente se hubiesen perdido, ¿no? Porque, imaginaos, la esposa del sentenciado yo no la he podido encontrar, pero todas las demás sí que están. Y probablemente sea por eso, porque las compra el ayuntamiento para intentar ayudarle pues, en esa etapa final de la vida y poco después de morir, pues que la familia pues, pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, queda la viuda y 3 hijas, no hay ningún hijo, porque el único hijo varón que tiene muere con 18 días. Entonces, bueno, pues esa posibilidad, pues probablemente, esta es la noticia que hemos encontrado en un periódico madrileño de 1915, en El Tiempo, en donde cuenta que ha fallecido 7 años, ¿vale? Y ahora ya, pues un poco quería hablar muy por encima de la característica. Yo me he propuesto que no dure mucho más de 1 hora, entonces quería ya estar hablando un poco 40 o 45 minutos, porque ya habéis tenido la bondad de dejaros el placer de Encarna, buenas tardes, Encarna, el placer de estar esta tarde tan agradable por ahí, que habéis venido aquí, bueno, pues también un poco tenemos que decir a vosotros no daros una perorata, sino que sea una cosa ágil, ¿vale? Entonces, y después por si queréis preguntar algo o comentar algo, no tiene por preguntar, sino comentar alguna impresión vuestra, alguna experiencia, ¿no? Porque siempre se aprenden cosas. Esta tarde con Gina, que vamos a sufrir los estiramientos, porque nunca de estiramientos, María José y tal, pues me enseñaba una cosilla que ha aparecido en la casa de su suegro en el año 1888, una inscripción donde hace la reforma de la casa. Pues eso que parece que no es nada, que tiene un valor importante, porque nuestra historia lo decía Eva ahora también, nuestra historia se compone de pequeños retazos, y de todos esos pequeños retazos construimos una época, una visión, ¿no? Bueno, pues también un poco escuchar alguna experiencia que queráis comentar. Bueno, pues su obra fundamentalmente una obra llena de ternura, de sensibilidad, de cariño, de preocupación por los demás, de solidaridad, por esos valores que caracterizan el alma humana y que parece que lo hemos perdido, ¿no? A veces uno cuando se pone a ver lo que pasa en el mundo, digo, pero bueno, ¿y dónde está la solidaridad y la fraternidad y el amor y la comprensión? ¿Dónde está eso? ¿Vale? Aquello que dice San Agustín, ama ya lo que quiera, se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, su obra está impregnada de estas cuestiones religiosas. Es un hombre de fe, evidentemente, es un hombre de su época, evidentemente un hombre católico, ¿no? Entonces, y siente una gran veneración por la figura de Cristo. Entonces, bueno, independientemente de que uno sea o no católico, la figura de Cristo es innegable que tiene un valor no solo histórico, sino también testimonial, pues de excepcional valía. Y él se siente enamorado de la figura de Cristo y escribe bastantes composiciones relacionadas con esa temática. Luego también yo veo un cierto sentido panteísta, o sea, el panteísmo es ver que considera la naturaleza que es como un Dios, pero no llega a ser tanto, porque Dios es Dios, el Dios del Evangelio, ¿no? Pero sí que, Maribel, si quieres por aquí pasar. No te preocupes, hay aquí una silla. Bueno, pues nada, Maribel, empezamos en ese momento y nos hemos adelantado por no hacerlo. No te preocupes, que Por no hacerlo. Sí, que son tantas cosas, las que llevamos todos. Buenas tardes. Pues nada, Maribel, gracias por tu compañía. Y estamos ya terminando a Antonio Seto porque queremos dar un poco de tiempo para que podamos hablar de alguna cosilla si procede, ¿no? Lo que decía, ¿en qué sentido digo esto de panteísta? Pues lo digo en el sentido de que él siente profunda admiración por la naturaleza, es que la naturaleza está todo para él. Entonces se entusiasma con los paisajes, con el canto de los pájaros, con el brotar del agua, con el murmullo, todas estas cosas. Es un canto poético el que envuelve su poema, que es realmente de auténtica admiración y cariño a la naturaleza. Y luego también es muy descriptivo. Eso esa escena que os cuento antes, que había publicado sobre 1892, cuando el padre Cadena viene a las misiones y allí en la Cruz de la Misión hace aquella diatriba un poco por intentar convencer de lo importante que es la conversión y toda esta historia, pues sus descripciones son de mucha viveza y muy detalladas y muy precisas, ¿no? Y luego, pues, algunas de sus metáforas, algunas de la manera el colorido de su prosa, a mí me recuerda un poco al modernismo, ¿no? Y habla un profano. Yo no soy experto en esto y por tanto no me quiero meter en cuestiones que yo no domino. Pero es verdad que a mí me recuerda un poco como a Rubén Darío, no sé, ahí hay un ritmo que me recuerda a otra cosa, ¿no? Porque él está impregnado por eso de costumbrismo, de romanticismo, de amor por la tierra, por lo propio, pero también se ven ahí rasgos muy modernistas, ¿no? O por lo menos esa sensación me produce a mí, ¿no? Y luego también, pues lo que digo, pues no lo romanticista, pues de amor a la huerta, de amor a la tierra,
de amor a las raíces, todas estas cosas que te llegan al corazón, ¿no? Entonces, pues ya casi termino haciendo un par de comentarios que me lo habré oído decir 17 veces. Dice, ya está el peso hasta aquí, porque siempre digo esto. Y mientras que me acuerdo seguir diciéndolo, ¿no? Ahora, termino siempre hablando del mito Anteo, ¿vale? ¿Qué tiene que ver el mito Anteo con esto? Sabéis que Anteo, que era hijo de la diosa Gea, de la diosa Tierra y de Poseidón, pues tenían dominado el norte de África, cuenta la mitología, y entonces no dejaba pasar a nadie, que el que pasaba lo hacía cautivo, lo derrotaba y tenía como propuesta un objetivo: construir un templo a Poseidón con los cráneos de sus vencidos, ¿vale? En ese momento Hércules dice, esto hay que remediarlo de alguna manera, entonces se pone en lucha con él, tío fuertote, entonces se da cuenta Hércules que la única manera de vencer a Anteo era separando de la tierra, porque cada vez que caía la tierra cogía fuerza y era imposible, su fuerza estaba en la tierra. Pues eso es por lo que yo quiero poner esta imagen, ¿no? Un poco esta metáfora, es decir, bueno, es que nuestra fuerza también está en la tierra, y está en la tierra, en nuestra tierra, en nuestras tradiciones. No podemos permitir que todas estas cosas se pierdan, que nuestra herencia se pierda, que nuestro patrimonio desaparezca, que no se valoren, entonces en este sentido, ¿no? Porque nuestra fuerza y nuestra identidad está también en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres y en nuestra manera de ser. Entonces, bueno, no todo lo del pasado es al pie juntilla, habrá que hacer evidentemente una crítica y una crítica, pero sí que hay cosas muy importantes que nos dan consistencia, que nos dan solidez, que nos ayudan a arraigarnos y a sentirnos miembros de una comunidad, y un poco en este sentido ponía esta diapositiva, ¿no? El mito este nos viene bien. Y luego otra cosa que también suelo decir casi siempre que termino, es un fragmento en el templo de la iglesia de Santiago del siglo XVIII, realmente de la familia Martínez. Ahí está aquí lo de San Martín partiendo la capa con un pobre, que luego resulta que es Jesucristo, ¿no? Lo otro es una obra de Goya. Y aquí está el mecenas, el capitán Sañudo, ¿vale?, que había encargado esta obra en el siglo XVIII y la sexta pintada como mecenas. Y aparece su escudo de armas. Y en su escudo de armas pone: contra inimicus fidei pugnago. O sea, quiere decir, lucharé contra los enemigos de la fe. Y yo lo cambio, me tomo la libertad y digo: contra inimicus culturae pugnago. Lucharemos contra los enemigos de la cultura, que son el abandono, la desidia, el olvido, la dejadez, todas estas cosas. Por eso me parece tan importante las acciones que están llevando últimamente, Cuadernos de la Santa, la fiesta de Semana Santa, el ayuntamiento con todas las publicaciones que llega, la biblioteca con esta cercanía a los críos, con la acogida que tienen aquí. O sea, es que eso es lo que nos da, lo que hace cultura. Entonces es un poco una invitación a todos a que cada uno en nuestras posibilidades, pues de alguna manera trabajemos porque la cultura esté presente en nuestro mundo, que yo creo que nos hace mejores, ¿vale? Entonces, bueno, pues de alguna manera yo era un poco eso lo que quería contar, quería ser fiel a mi promesa. Son menos cuartos, y este cuarto de hora, pues si queréis comentar algo, y si no, cada uno lo subimos. Bueno, pues nada, me damos las gracias de nuevo. Pues nada, si queréis hacer un comentario, una cosilla, pues sí, Juan. Sí. Uno, a colación de lo que acabas de comentar del abandono y el abandono de nuestro pueblo. Sabes bien que Totana tuvo el aeropuerto de los mayores aviones de España, o sea, de la República de México. Y también sabes bien que había una casa que solo queda malogradamente la fachada, donde los instructores soviéticos que incluían a esos pilotos españoles a manejar esos grandísimos aviones o instructores de varios motores, pues no tiene ni la ubicación del campo de aviación una placa, ni donde estaba la casa en la calle Mayor de Sevilla, la casa de los Fontanas. Sí, los Fontanas. Tenían un tablacho y introducían el agua de la nieve en su aljibe, y una águila que sujetaba una lámpara, en fin, como varias águilas en el pueblo de Totana. Solo queda la fachada, tampoco tiene una humilde placa. Y el huerto de Ricardo Codorniu, que Alhama tiene un colegio dedicado a su nombre y hace cada año un concurso de escritura para niños y de premio Ricardo Codorniu, nosotros que tenemos el huerto donde él habitó, ni una muy humilde placa, solo queda, creo que eran Pedro del Líbano, los dos árboles de la puerta. Un día paso y veo a un guardia forestal que le habían secado dos ramas, el motosierra, como que digo, madre, no sabe ni lo que está cortando.
y tampoco tienen una miel de plata, es decir, falta Es verdad que la falta casa de la sensibilidad. reina. Sí. pues, En este sentido, Paco, en este sentido, bueno, el ayuntamiento, yo por ejemplo, tanto la corporación anterior como la actual, creo que Verónica está aquí, intentamos hacer, por ejemplo, denominación en las calles, pues para hacer por lo menos esas cosillas. Ahora también desde la Consejería de Agricultura, Maribel, también ha propuesto que hagamos una ruta cultural que se pueda consultar por el código QR. Con esta chica, con Verónica, preparamos también alguna documentación sobre el cementerio y a partir de hecho se han hecho algunas visitas al cementerio. Son pequeños pasos que tenemos que dar entre todos, la administración sola no puede, pero todos sí que podemos. Pues por ejemplo, yo sé que tú haces una labor importante en este sentido, porque alguna vez pues que hemos hablado de este tema, ¿no? Y muchas otras personas, pues hay ciertas sensibilidades, son importantes. Es una cuestión de todos, la administración puede llegar hasta donde puede llegar. Educado, mal Y entonces, bueno, pues cada uno desde nuestra responsabilidad. No sé, perdona, Paco, es que Eva también quería comentar alguna cosilla, si no te importa. Sí, una pregunta. ¿La voz de Totana solamente tuvo una década de...? No, o sea, eso es lo que se conserva. Es solamente Eva, se conserva eso. pero Hubo algo más, no mucho más, pero hubo algo más. Lo que pasa es que, claro, que decíamos la fragilidad de estas cosas, Sí. que es muy difícil que los periódicos, que lo que comentábamos, servían para muchas cosas. Sí. No había otro papel que ese, entonces, pero bueno. Pero ahí. un apunte Sí, claro. del patrimonio que tenemos, porque la otra noche eran las 11:05 y pasé por el Santo Cristo y bueno, pues estaba aquello rodeado de personas de color de África. Y digo, madre mía, por aquí me atracan. Pues sabes bien que ahí tenemos una estampita que perdona pecados y no tiene ni la mínima protección. Va a venir algún... Bueno, iba a decir la picaresca de algún pícaro. No es la original. No. Ya sé que pusieron una fotocopia, Pusieron una cosa. Había escrito una cosa. Que Una esto tampoco es reproducción, el sí. original. pero entonces ¿a quién le rezo yo? Bueno, como la vanguardia está todo así. Es que esto no está en una estampa, esto está de frío. Claro. Pero mira, ahora creo que alguna de las peñas huertanas, la Marcelina o alguna de ellas, no sé cuál, que me disculpen, pero cuál de ellas, iba a hacer, Antonio me lo comentó, iban a hacer alguna ruta por las cruces de mayo, iban a instalar allí. Bueno, pequeños gestos, son pequeños gestos, porque tenemos que ir un poco entre todos. Pero la principal cruz está la más abandonada. La principal cruz de Totana es la que más abandonada está, la de Camacho. Que tiene que ser el centro donde se ubicó la primera vez. Claro, todas esas cruces Claro. sí. Es una auténtica maravilla. Y las hornacinas también es verdad, pero claro. Bueno, es que esa está Esa todavía. cruz está ahí, debía de Está intentarse todavía. volver a Claro, antes de que se destruya por una calle mayor. Bueno, pues esto es un Antonio, es una labor de todos. Cada uno desde su ámbito, pues aprovechando que los ayuntamientos suelen ser muy receptivos, a veces más que pueden, ¿eh? Porque todos conocen un poco las circunstancias económicas que estamos viendo a nivel general, ¿no? Y a nivel local. Entonces, bueno, a veces no puede, pero también se echa mucha buena voluntad, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas, pues la medida de lo posible, pues que todos intentemos colaborar. No buscamos culpables, buscamos personas que seamos capaces de, en la medida de lo posible, pues recuperar el patrimonio y transmitirlo a vuestros hijos, a vuestros familiares. Eso también es importante, porque lo hemos perdido, ahí está la encomienda y tantas cosas que se perdieron. Pero era otro contexto, era otra época, también es verdad, ¿no? Y bueno, pues un poco por ahí. No sé. El hospital. No. Sí, Sí, me da lo igual, mío no sí, es solamente, ni lo mío tampoco. El hospital Sí. de que hablaban Sí, ahí, es el hospital que había al lado de las monjas. claro, o sea, No, estaba la maternidad. la maternidad se y el hospital donde luego estuvieron, sí, había ancianos, sí. una residencia de ancianos. La maternidad la hacen los hermanos Cayuela, entró el año 47-48 con Pepe Cayuela, su hermano, y de Salvador Cayuela, pero ese era el hospital, todo eso era el hospital. Y yo siempre lo digo, por ejemplo, cuando vamos a visitar la torre, yo digo, mira, cuando subimos al cuarto de los novios, digo, este es el cuarto de la solidaridad, porque allí tenemos dedicado imágenes religiosas, pero también está la Inmaculada del hospital. Entonces, lo primero que hace Totana cuando se baja de Aledo en el siglo XVI es bajarse el hospital, lo primero de todo, o sea, preocupado por los más necesitados. Pero en la encomienda no hubo también un hospital. Sí, pero eso fue eso, mira, el hospital de San José, pero eso fue a nivel particular Palau. Un hijo de Palau monta allí, creo que también don Pablo Cabrera, ahí me pierdo un poco más, pero Incha Urrandieta, que es el hijo de Palau, porque Palau estaba casado con Incha Urrandieta,
un montón de hospital de San José, como dicen. También lo almacenan la... Efectivamente. Pero bueno, eso fue una iniciativa particular. Pero lo otro, desde el siglo XVI, una iniciativa pública. Las cofradías de Totana, lo primero que hacen cuando se bajan de Aredo es bajarse al hospital para atender a los más pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a los caminantes. Entonces creo que eso es muy importante. Entonces, en el sentido de solidaridad que decimos que tiene Totana, es que está documentado, es que es verdad. Es que... ¿Y la ubicación de ese oyer, dónde tenía esa...? Pues no lo sé, María José. No sé por qué, por ejemplo, ellos se van muertos, no sé dónde está. No he encontrado a nadie de esa familia. Sé que de la familia de Gregorio de la Tienda son también de apellido Alajarín. Tengo que llamar a Romero Alajarín, a ver si pero no, Andrés de la Tienda, pero la verdad que no lo sé. Es que él también se fue en 1901, no tiene aquí después familia. Sí que está en los padrones del ayuntamiento, sí que está la ubicación de la calle, pero no me acuerdo. Pero y entonces Osete con su mujer, la casa de Totana, ¿dónde? Eso es lo que no sé, pero está, porque Eva, hay padrones de vecindario y aparece él documentado con su familia. Pero no recuerdo ahora mismo en la calle Santiago. No recuerdo cuál era la calle, lo miramos. Por la calle Santiago. Es que no me acuerdo cuál era. Hay un detalle que yo quiero comentar a propósito del tema de las mandarinas, ¿no? De las mandarinas. Es la importancia que tuvo esa actividad productiva agraria, ¿no? Que en torno a ella, eso indujo a otra economía de tipo empresa, ¿no? Por ejemplo, la imprenta de Navarro, primero Fernando Navarro padre, luego Ignacio y luego su hermano Fernando. Esa empresa, esa actividad, allí había 10 o 12 o 15 empleados. Fabricaban tinta para ellos mismos y para terceras empresas periodísticas y de impresión de libros y de periódicos. Entonces, esa era una actividad que iba ligada a la exportación de naranja, porque ellos fabricaban, ellos imprimían y troquelaban el papel que envolvía, que se ponía en las cajas para luego poner ahí las naranjas, también la uva, ya posteriormente, más cercano a este tiempo. Y entonces esa era una empresa de una alta dignidad, la empresa de Navarro, Fernando e Ignacio. Y luego estaba otra actividad que era la fabricación de las cajas, de los envases de madera, que eso estaba en manos de doña Prudencia Bañón y su esposo, que fue diputado por esta comarca, Cartagena-Totana. Entonces ese era el distrito electoral, Cartagena-Totana, y ese hombre fue ya no recuerdo el nombre. Alfonso, lo que me acuerdo ahora mismo el apellido, ya sé lo que pues ese consiguió mucho para Totana, la venida del agua del Tevide, la canalización. Goicoechea también tuvo ahí. Y luego el arreglo de la carretera de Totana Rellero. Y en un momento determinado pagó él, porque no llegaban los dineros de Madrid y él adelantó el dinero. Entonces, esas dos empresas, Navarro y Prudencia Bañón, doña Prudencia, que algunos de vosotros la reconoceréis, que iba en un Rolls, yo no la conocí. La Casa de la Nación, efectivamente. Pero luego Fernando Navarro, incluso, que era tan polifacético, también era carpintero de la casa, inicialmente. Y yo es que me quería en esa carpintería, en esa imprenta, en esa fábrica de tinta, aparte del obrador de mi tío, de mi abuelo. Bueno, la fraternidad se publicaba en su imprenta. Aquello era un mundo que te envolvía de mucha belleza, de mucho. Pero claro, todo cambia. Pues nada, yo quiero un poco ver más y agradeceros vuestra presencia. Son las 9:05, quería cumplir el horario. También algunas alumnas que han venido, Celia, gracias, porque tendrán mañana cosas que hacer y cosas de ese tipo y tal. Entonces, cosas de ese tipo. ¿Qué te explica? Ay, qué bien, pues hemos pasado un rato por pues nada, yo lo agradezco porque también, para mí un poco una satisfacción poder hablar de alguien a quien ya quiero también, de forma parte de mi familia. Luego tengo a mi hijo, a los pobres, buscando, mi hija no puede venir, porque estaba en otro lío en la universidad, pero Francisco y Daria te siempre, ay, nunca me estoy y arréglame esta cosa del ordenador. Entonces, pues también permitirme que tenga un agradecimiento con ellos y con Pepi, que me aguanta tanto, porque si no... Bueno, pues nada, muchas gracias por venir.
decir que siempre es un placer tener a Juan, porque con tanto que sabe nos transmite con esa pasión. Y fijaros, estamos en familia, este es un espacio también para otras cosas, también podremos seguir haciendo con la aportación que cada uno podamos hacer. O sea, yo me tomo la libertad de la concejala, ofrecer este espacio para estas pequeñas cosas, que a veces el teatro se nos queda un poco grande, pero también la biblioteca tenemos que olvidarnos de la imagen de un almacén de libros y hacerlo con este tipo de actividades, hacer un poco más viva y más dinámica. Hasta bien. Muy bien. Muchísimas Muchísimas gracias. Que así sea.